Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Hoy continuaremos nuestro recorrido explicativo y hemos llegado al capítulo número 3 del Evangelio del Dr. Lucas, un hombre que dedicó gran parte de su tiempo a la investigación de la vida de Cristo y lo hizo lo más cronológico posible. En los 2 primeros capítulos estudiamos, analizamos, detallamos cosas que Mateo y Marcos no mencionaron con respecto a la revelación del ángel Gabriel, la aparición tanto a Zacarías como a María y la anunciación de Juan y de el Mesías. Y también analizamos un poco acerca de la infancia del Señor Jesús. Cuando tuvo 12 años, fue a Jerusalén, al templo, y estuvo durante 3 días fuera de la vista de José y María. Cuando le consiguieron y le hicieron un reclamo con amor por la preocupación de sentir que habían perdido de vista a Jesús, Jesús le dijo: ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre me es lícito estar? Y María, igual que José, conservaron esas palabras en su corazón y Jesús volvió a Galilea con José y María, y el niño crecía y se fortalecía, crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. Como esto es un trabajo de investigación, hay credibilidad histórica. Los primeros 2 versículos dicen que en el año 15 del imperio de Tiberio César, ya no es Augusto César, el que mencionábamos en el video de ayer. Ahora es Tiberio César, el segundo emperador después de la muerte de Octavio, que es Augusto, que de hecho el nombre del mes de agosto viene de Augusto César. Y el nombre del mes de julio viene de Julio César. Tiberio, no hay un mes para Tiberio. Parece que no le importó mucho de ponerle nombre a un mes. Pero Tiberio, en ese 15º año, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes, no el mismo Herodes de la matanza de los niños, sino otro Herodes, este sí es el que mató a Juan Bautista, o sea, Herodes, el hijo de Herodes el Grande, Herodes tetrarca, el que se metió a vivir con Herodías, que era mujer de Felipe. Tetrarca de Galilea, su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite y de Licinias, tetrarca de Abilinia. Licinia es otra persona. Entonces tenemos a Tiberio, a Poncio, a Herodes, a Felipe y a Licinias. Tenemos estos personajes. El versículo número 2 nos dice que siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, sumos sacerdotes, los dos, uno más experimentado que otro. Anás era de mayor edad y Caifás era un poco más joven y quizás era el que tenía la autoridad suprema. El otro tenía como una autoridad histórica. Vino palabra de Dios a Juan, el hijo de Zacarías y Elizabeth, en el desierto. Ahora, ¿cuántos años han transcurrido desde aquel entonces? Aproximadamente unos 30 años han transcurrido desde el nacimiento de Juan, la anunciación del nacimiento de Jesús, hasta el capítulo número 3 de Lucas. Pero en el calendario que nosotros tenemos, que se llama calendario gregoriano, en ese calendario que estamos manejando actualmente, que nació en el año 1582, estaríamos en el año 27, así como ustedes lo escuchan. O sea, no es que Jesús tenía 30 años y era el año 30. Porque hasta ese entonces el tiempo se regía de una manera diferente. Se hablaba del año, en este caso, Lucas nos dice que era el año 15 del imperio de Tiberio César. Ese era el año, así se le decía el año. ¿En qué año estamos? En el 15 del emperador Tiberio. Hoy no, hoy nosotros decimos que era el año 27 después de Cristo, pero Cristo tenía 30 años, lo que quiere decir que el calendario que tenemos tiene un desfase de 3 a 4 años.
Tiberio César fue nombrado emperador el 18 de septiembre del año 14, después de la muerte de Octavio, que es Augusto César. Los judíos computaban los años del reinado de otoño a otoño, es decir, entre septiembre-octubre a septiembre-octubre, o antes de septiembre, o sea, terminaba porque septiembre es el séptimo mes, y en octubre comenzaba el otoño, o sea, entre finales de septiembre a principios de octubre, de otoño a otoño. Por lo tanto, el primer año de Tiberio terminó al comenzar el otoño del año 14 y su 15º año comenzó en el otoño del año 27. El 15º año del gobierno de Tiberio César fue el año 27 de nuestro calendario. El gobernador de Judea, según los registros de Lucas, era Poncio Pilato, y este gobernó entre los años 26 y 36, 10 años. O sea que no está desfasado la información, porque si el año 15 de Tiberio fue el año 27 y Poncio Pilato gobernó entre el 26 al 36, en el 27 era el gobernador. El tetrarca de Galilea era Herodes, que desde el año 4, con la muerte de su padre, en el año 4, antes de Cristo, antes, en el calendario que tenemos, recuerden que tenemos un calendario que nos genera dolores de cabeza. Hasta el año 39 de nuestra época fue el tetrarca de Galilea, Herodes. En el caso de Felipe, que era el tetrarca de Iturea, desde el año 4 a.C., con la muerte de Herodes el Grande, hasta el año 34. Felipe, el que la mujer se le fue con Herodes. El tetrarca de Abilinia era Lisanías, que según una inscripción en un templo de Abilinia, gobernó al menos entre los años 14 y 29. Y estamos utilizando como referencia el año 27. Y los sumos sacerdotes, Anás y Caifás, fueron responsables del templo desde el año 18 hasta el año 36. Aunque Anás había sido destituido, el pueblo lo siguió considerando como el legítimo sumo sacerdote, pero el real era Caifás, solo que este era como un sacerdote histórico. ¿Ok? Vamos de nuevo a el texto. Nos dirigimos ahora al versículo número 3, y estando ya conscientes de que estamos en el año 27, en el otoño del año 27, entre septiembre y octubre, fue él por toda la región continua al Jordán predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado, y los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados. Esto es una manera literaria de hablar de cosas que pasaban. Cuando llegaba un rey a visitar una provincia, entonces él enviaba mensajeros para avisar que venía el rey, y las personas se encargaban de preparar la carretera para que el rey no estuviera brincando en la carreta, sino que no hubiese hueco en carretera, no hubiese montaña en la carretera, sino que todo estuviera aplanado, preparado. Y desde lo espiritual, Juan Bautista iba a preparar el camino para la venida del Mesías. Esa era su labor, y él bautizaba. Y dice el versículo número 6, y verá toda carne la salvación de Dios, era parte de su mensaje, y decían a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, decía él, no a todos. Ya sabemos por Mateo y por Marcos que muchas personas iban con corazón sincero porque consideraban a Juan como profeta, pero habían otro grupo de personas, entre ellos algunos fariseos, que simplemente iban allá a criticar o a sembrar esa cizaña, decir, bueno, ¿quién es este? Pero Juan Bautista, entendiendo lo que estaba sucediendo, los llamaba generación de víboras, quien os enseñó a huir de la ira venidera. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque Abraham era una referencia histórica de las promesas de Dios,
porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Qué quiso decir Juan Bautista con esto? Y esto también es una reprensión para ti y para mí, quienes profesamos fe en este tiempo. Entonces, todo judío se le enseñaba que por haber nacido en el pueblo de Israel tenía las preferencias divinas. O sea, naciste en un pueblo privilegiado, sí, pero ¿cuál era el privilegio de Israel? Tener las revelaciones del Señor para compartirlas con otros. Es un privilegio con responsabilidad. Entonces llegaba un punto de las personas a pensar que por pertenecer al pueblo de Israel o por pertenecer al pueblo judío ya tenían las bendiciones de Dios porque sí. Por supuesto que Dios quiere bendecir a sus criaturas, pero tiene que haber un compromiso de pacto. La circuncisión que comenzó con Abraham era una señal en la carne de fidelidad, pero ellos veían simplemente el hecho de estar circuncidados y de pertenecer al pueblo de Israel como los exclusivos, que no importa lo que hagas o lo que dejes de hacer o lo que digas o lo que dejes de decir, el favor del Señor está contigo porque tú eres hijo de Abraham. Y esto puede ser algo que llegue a estar pasando en nuestras congregaciones, porque pensamos que la salvación viene por la estructura eclesiástica. O sea, pertenece a la iglesia X, Y o Z y dicen, yo estoy en la iglesia verdadera. Y como yo estoy en la iglesia verdadera, entonces ya soy salvo. Eso no es así. Eso no es así. Porque la iglesia no es una estructura. La iglesia es el grupo de creyentes que tiene un mismo propósito, una misma esperanza, y tiene un mismo deseo de obedecer al Señor como agradecimiento a lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, Juan decía, ustedes piensan que porque son descendientes de Abraham, ya huyeron de la ira venidera. No, hagan frutos de arrepentimiento, porque os aseguro que Dios puede levantar hijos de Abraham que mantengan la misma convicción y el mismo compromiso de fidelidad aún de estas piedras. Refiriéndose quizás al grupo de personas que estaba alrededor de él, que no eran quizás favorecidos por haber nacido dentro del sacerdocio o por no tener privilegios que tuvieran otras personas. Todos los seres humanos en este planeta, no importa su etnia, no importa su posición socioeconómica, no importa su historia familiar, todos los seres humanos tienen la posibilidad de acercarse al Dios creador y recibir por gracia la salvación si, solo si aceptan por fe la justicia de Cristo. Y Juan les estaba diciendo a ellos, lo que yo estoy haciendo es la preparación del camino porque el Mesías ya está entre nosotros. Versículo 9, el hacha también está puesta a la raíz de los árboles. El árbol representa al ser humano, que debemos dar fruto. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. En otras palabras, recibe una condenación. Ya el hacha está puesta. Tenemos el hacha allí. Se hace una obra de juicio. Se le está brindando una oportunidad de que la planta, el árbol, fructifique. Si no fructifica, después que se ha hecho todo un trabajo, un proceso de siembra, de cuidado, de abono, si la planta no da fruto, no sirve para nada. Lo mismo pasa con los seres humanos. Si después de tantas oportunidades rechazamos con tanta luz, nuestra condenación vendrá ciertamente. Esto es la ilustración del fuego que utiliza Juan. A veces también la toman para lo del tema del infierno, ¿no? Pero yo creo que de eso ya hemos hablado bastante. Y la gente le preguntaba diciendo, ¿entonces qué haremos? Y él respondió, les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Tengamos o seamos generosos con las personas que están a nuestro alrededor. Hagamos todo lo contrario a lo que quizás nos han venido enseñando de acumular tesoros o pensar de que lo que tenemos es la garantía de que la bendición de Dios nos acompaña siempre. Pensamos que por las cosas materiales podemos ver la bendición de Dios. Digamos que sí, Dios provee para nosotros, pero no es lo principal. El que tiene que comer, haga lo mismo. Comparta con el que no tiene.
Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Publicanos son los que le trabajaban al Imperio Romano, que eran judíos trabajándole a los extranjeros. Y él les dijo: no exijáis más de lo que está ordenado. Me llama la atención el hecho de que se mencione aquí a los publicanos, porque por lo menos tenemos la veracidad de que 2 publicanos siguieron a Jesús, y uno de esos 2 era uno de sus apóstoles, Mateo, y el otro era Zaqueo. Todavía la historia de Zaqueo no la hemos estudiado. Pero en el corazón de los publicanos estaba el deseo de mejorar su experiencia de relación con su Creador. También le preguntaron a algunos soldados, que evidentemente eran romanos, diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, hagan las cosas justas. ¿Qué les cuesta hacer lo justo? Entonces tenemos aquí a 3 grupos de personas. Tenemos a la gente común, quizás el comerciante, el ama de casa, el padre de familia. Tenemos a los publicanos, que eran servidores del gobierno, aunque eran judíos. Y tenemos a los soldados romanos. A la persona común se le decía: apoya a quien no tiene la facilidad que tú tienes. A los publicanos se les dijo: no exijáis más de lo que está ordenado. O sea, ustedes sigan trabajando, pero sean honestos en su trabajo. Y en el caso de los soldados romanos, que son extranjeros, evidentemente trabajando al gobierno, que son extranjeros, les dice: ustedes no extorsionen a nadie. O sea, hay normas, hay leyes humanitarias que se deben respetar. No calumniéis, contentados con vuestro salario. Y esto también es una lección para quienes trabajan en instituciones públicas el día de hoy. Policías, soldados, personas que trabajan en alcaldías, gobernaciones, que trabajan en ministerios del gobierno. O sea, sean honestos. Políticos, sean honestos. ¿Qué les cuesta ser honestos, honrados? ¿Qué les cuesta contentarse con el salario que reciben? ¿Por qué tienen que caer en corrupción? Abogados. No estoy diciendo que esa sea la regla, pero hay quienes dicen que los abogados son ladrones con título. A mí me disculpan los abogados que estén viendo este video, pero eso es lo que dicen. Lo mismo que dicen que los pastores son unos ladrones que se cogen los diezmos. Porque algunos han caído en eso. Algunos han caído en eso. Y por uno pagan todo. Entonces todos los publicanos no eran corruptos y todos los soldados tampoco eran extorsionadores. Pero ya que están preguntando, entonces ustedes marquen la diferencia dentro del grupo de quienes sí hacen estas cosas erróneamente. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, o sea, la gente veía en la posibilidad, porque mira, es que los tiempos se han cumplido. Los tiempos se han cumplido. Entonces, ¿qué posibilidad hay que Juan sea el Cristo? Entonces quizás evaluaban a su familia, ¿no? Pero es que su familia es de la tribu de Leví, pero también son de la descendencia de Judá, o sea, son judíos levitas. Su papá era un sacerdote y recibió una visión del ángel Gabriel. Porque no te creas que eso se quedó en el olvido, esa historia se fue transmitiendo a lo largo del tiempo. Y con la autoridad que hablaba, las personas llegaron a pensar: este tiene que ser el Cristo. Y Juan lo sabía. Juan sabía que había personas que consideraban que él era el Cristo. Entonces respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad, lo que estoy haciendo aquí, este bautismo, que no es que era algo nuevo el sistema bautismal. O sea, eso también se hacía con los esenios. Los esenios también practicaban el bautismo. Porque la inmersión en el agua era un símbolo de purificación, un símbolo de un comienzo de una nueva vida. Y Juan decía: yo a la verdad os bautizo, pero viene uno, porque ustedes están pensando que yo soy el Cristo. De hecho, en el Evangelio de Juan le preguntan directamente: ¿tú eres el Cristo? Y él dice: yo no soy el Cristo. Viene uno que es más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Y como lo leímos en Marcos hace como la explicación de que Juan decía que ni siquiera encorvado amarrar la trenza a la sandalia del Señor, porque eso era mucho privilegio para él. Y él aclara y dice: yo les bautizo a ustedes en agua, pero él
les bautizará con Espíritu Santo y fuego. Lo que quiere decir que el fuego como elemento purificador es algo que viene de Dios, no del diablo. Nosotros relacionamos el fuego con el castigo, pero es que el fuego es necesario en nuestra vida para la purificación de nuestro ser. Porque el fuego representa esa limpieza de la escoria del pecado que está dentro de nosotros. Y podemos resistir al fuego porque el Señor es fuego. Fuego purificador para quienes son fieles y fuego consumador para quienes son rebeldes. Yo lo expliqué en Isaías, si ustedes no han visto los últimos capítulos de Isaías, donde yo expliqué que Satanás anhela que nosotros lo relacionemos a él con el fuego. Entonces imagínate el tema del infierno, que ha sido un tema muy mencionado aquí en el canal, y todavía me siguen mostrando. Mira, hay gente que me está mostrando versículos de Apocalipsis, y yo digo, pero ya vamos a llegar, tranquilo. Cuando estábamos en Isaías, en Jeremías, en Daniel, le decía, vamos a llegar a los evangelios. Ya estamos en los evangelios, ahora vamos a esperar hasta llegar a Apocalipsis. No descontextualicemos las temáticas. Pero la conclusión a la que yo he venido llegando es que una de las estrategias de Satanás es que nosotros lo relacionemos a él con el fuego y pensamos que el castigo del fuego eterno, realmente las personas van a estar dentro del fuego ahí quemándose, sufriendo y a la final achacándole sus dolores a Dios, porque Dios es fuego. Pero ¿va a haber eternidad de pecado? Por supuesto que no. El bautismo del Espíritu Santo y fuego es la renovación de nuestra experiencia espiritual y la limpieza de nuestras tendencias que nos separan del Señor. El bautismo del Espíritu Santo es algo continuo, diario y permanente. Así como nos hacíamos cada día cuando tú, después de haber pasado 8 o 10 horas en la calle, en el trabajo, en tus responsabilidades, ensuciándote con el humo de la carretera, con el polvo, de repente teniendo un pequeño accidente, se te mancha la ropa, te ensucias, te llenas de cosas que están a tu alrededor, llegas a tu casa y te aseas, quedas limpio de todas esas impurezas de la calle, o por lo menos intentas hacer lo mejor posible de quedar limpio. Bueno, en el bautismo del Espíritu Santo es igual. Todos los días nosotros nos contaminamos con cosas que están a nuestro alrededor, influenciados por cuanta tendencia nos está bombardeando a nosotros y a nuestra familia. Pero esa devoción diaria, cada mañana y cada noche, es una experiencia de relación personal y transformadora con Cristo. Y es una renovación de nuestro compromiso con el Señor. Es parte del bautismo del Espíritu Santo porque el Espíritu nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Bueno, Juan sigue diciendo otras cosas, pero quiero mostrarles algo antes. Y dice acá que el bautismo por inmersión realizado por Juan constaba de 2 fases. Número 1. Sumergirse completamente en el agua, completamente, no era echarse una agüita en la frente, completamente, que es un reconocimiento público de arrepentimiento. Después de la sumersión o inmersión, entrar completamente en el agua, viene el emerger del agua, salir del agua. Entonces, esto nos indica que es un nuevo nacimiento o una vida sin pecado. ¿Nos contaminamos cuando salimos a la calle? Sí, nos contaminamos, pero ya no nos gusta estar así. Por eso experimentamos un bautismo diario. Es un cambio interior que se manifiesta en la práctica de la justicia, que son los actos mencionados en los versículos del 10 al 14, cuando la gente le pregunta, Juan, ¿qué haremos? Pues colaboren con las personas que tienen necesidad. En el caso de los publicanos, no pidan más de lo que es justo, y en el caso de los soldados, no estén extorsionando a nadie. Al salir de las aguas bautismales, Juan les instaba a hacer frutos dignos de arrepentimiento y les recordaba que aún faltaba un bautismo más. Por eso dijo, el que viene tras mí es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y en la parte final hay una pregunta que dice, ¿y entonces en qué consiste el bautismo? En una experiencia de renovación. Digamos que el bautismo es el inicio de la carrera espiritual. Es la manifestación pública de que yo
le pertenezco al Señor. Así como los judíos se circuncidaban, los hombres, y arropaban a las mujeres con la circuncisión, así nosotros con el bautismo estamos reconociendo que pertenecemos a una familia de fe y que aún con nuestras imperfecciones el Señor nos va moldeando cada día. Cambia una persona en el momento que sale del agua, su carácter sigue siendo el mismo, pero su compromiso le insta a mantenerse fiel a las normas que el Señor ha establecido. Es un compromiso de fidelidad. Y la buena noticia es que nuestros pecados pasados son perdonados y echados en lo profundo de la mar. Sí, es un símbolo de decir, el Señor te ha perdonado y has aceptado por fe ese perdón. Bueno, volviendo entonces al versículo número 17, Juan sigue diciendo, el Señor con su aventador, su aventador, aventar o limpiar el trigo, ¿sí? El aventador que lanzaban el trigo hacia arriba para que en la aventada, en el movimiento, saliera la mugre o la suciedad del trigo. El aventador está en su mano y limpiará la era y recogerá el trigo en su granero. Quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Esto de nunca se apagará, yo lo he mencionado en repetidas ocasiones, que no se apaga hasta que no se consume completamente, hasta que no quede nada. Se tiene que consumir. No se apaga hasta que no se acabe toda esa escoria, todo ese mal, todo ese pecado. Con estas y muchas otras exhortaciones, anunciaba las buenas nuevas, y qué buenas nuevas, qué buenas noticias, a todo el pueblo. Entonces Herodes el tetrarca, que ya sabemos quién es, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe, un sinvergüenza, porque era su propio hermano, o sea, era su cuñada, pero también era su prima, porque Herodías se llamaba así porque era de la descendencia de los Herodes, y de todas las maldades que Herodes había hecho. O sea, que Juan le reprendía, no porque Juan odiaba a Herodes, en realidad yo pienso que Juan tenía respeto y tenía compasión de Herodes, porque cuando uno realmente aprecia a alguien cuando se equivoca, le corrige. Y Juan le decía, Herodes, mira, a ti no te conviene estar con esa mujer. Primero porque no es tu mujer, es la mujer de tu hermano. Tú estás haciendo otras cosas que no son convenientes. Entonces, sobre todas ellas, añadió además esta, encerró, o sea, de todas las maldades que Herodes hizo, y motivado también por Herodías, le añadió otro mal encerrando a Juan en la cárcel. Pero el tema de la cárcel, o a Juan en la cárcel y su muerte, que ya lo hemos mencionado en los dos evangelios primeros, lo vamos a mencionar también más adelante. Versículo número 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Orando. Y esto de orando después del bautismo, esto no lo habíamos leído ni en Mateo ni en Marcos. Sabemos que Jesús fue sumergido, sabemos que Jesús le dijo a Juan, yo necesito que tú me bautices, pero Juan le decía, no Señor, al contrario, yo soy el que necesita que tú me bautices. Y Jesús le decía, tranquilo Juan, deja que se cumpla toda justicia. Bueno, eso Lucas no lo menciona, esa conversación entre Juan y Jesús. Pero sí menciona Lucas algo que Mateo y Marcos no mencionó, el hecho de que Jesús al salir del agua oró, seguramente arrodillado. Y fue en esa oración después de salir del agua cuando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Lo que se pudo visualizar fue como una paloma, pero no es que el Espíritu Santo es una paloma, es que la gente lo percibió así. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Es la tercera vez que leemos esta historia, una vez en cada evangelio. Y en las tres descripciones de Mateo, de Marcos y de Lucas, se menciona a las tres personas de la deidad.
Por eso es que yo a veces me pregunto, ¿no? Y me gustaría algún día sentarme con estos hermanos que con mucho respeto les haría yo la invitación de conversar. ¿Cómo llegan a la conclusión de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a la final es la misma persona? No sé, porque aquí vemos a tres personas diferentes. Ahora, que Dios es uno, que su naturaleza divina es una. Como tú, yo y todos los que estamos aquí en este planeta tenemos la misma naturaleza humana, pero somos personas diferentes. Es como el esposo y la esposa dicen, son una sola carne, pero ¿son una sola carne literal? No. Son dos personas diferentes, pero hemos formado una familia. Somos una familia, pero cada miembro de la familia tiene su propia personalidad. Bueno, la deidad es algo similar, una comparación de la deidad con la familia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Del tema de la deidad o de la Trinidad le dedicaremos tiempo más adelante. Lo cierto es que aquí están los tres. El Hijo, que sale del agua, el Espíritu Santo, que baja, y prácticamente es como su ungimiento, el ungimiento de Jesús para comenzar su obra mesiánica, y la voz del Padre. Y esa voz dice, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. ¿Y en qué año estamos? Según el calendario, en el año 27. Ahora, un detalle importante es que en el capítulo anterior nosotros leímos pues de las palabras de Jesús cómo le decía a José y a María que para él era necesario estar en los negocios de su padre. O sea, Jesús y el Padre, dos personas diferentes. Ahora el Padre se manifiesta y dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Bueno, a partir de este versículo 23, Lucas nos presenta la genealogía de Jesús, igual como lo hizo Mateo iniciando el Evangelio. Solo que Mateo menciona a David y a Abraham como dos personas importantes dentro de la historia del pueblo de Israel. Abraham, el padre de las promesas, con el cual se inició el pacto de la circuncisión como señal en la carne de fidelidad, y a través de la simiente de Abraham serían benditas todas las familias de la tierra, hablando del Mesías que habría de venir y la promesa que se le da a David, quien era de la tribu de Judá. Y a David se le dice que no faltaría rey que se sentase en el trono, por eso Mateo proyecta más a Jesús como el rey. En este caso, como el Evangelio de Lucas fue dado a un pueblo gentil, posiblemente griegos, a diferencia de Marcos, que quizás era más para la población romana, del Imperio Romano, este mensaje de Lucas muestra la genealogía de Jesús, no desde David o desde Abraham, sino desde Adán, pero haciendo una inversión de la manera como se describe la genealogía. Porque empieza con Jesús y termina con Adán. Versículo 23, entonces Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo según se creía, pero evidentemente no. No era hijo de José, pero ahí dice, se creía que era hijo de José. La gente lo veía simplemente como el hijo del carpintero. Otro detalle es que esta genealogía es mucho más completa que la de Mateo. Yo les expliqué por qué Mateo hizo una genealogía donde omitió muchos nombres. Así que vamos a leer todos los nombres. Dice que José era hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melqui, hijo de Jana, hijo de José, otro José. Hijo de Matías, hijo de Amós, hijo de Nahum, hijo de Ilsi, hijo de Nagai. O sea, ahí están todas las generaciones. Imagínate la cantidad de tiempo que tuvo que requerir Lucas para investigar toda esa genealogía, que seguramente estaba escrita en algún lado, pero, o sea, conseguir todos estos detalles de personas que vivieron durante el periodo intertestamentario y durante el exilio de Babilonia. Hijo de Maat, hijo de Matatías, hijo de Simei, hijo de José, otro tercer José de la genealogía, hijo de Judá, hijo de Juaná, hijo de Reza, hijo de Zorobabel. Zorobabel, el del tiempo de la reconstrucción del templo, posiblemente. Sí, es ese porque es hijo de Salatiel. Mira, aquí está, ahí está la evidencia. Zorobabel, hijo de Salatiel,
hijo de Neri, hijo de Melqui, hijo de Adi, hijo de Cosán, hijo de Elmodán, hijo de hijo de Josué, hijo de Eliezer, hijo de Jorim, hijo de Matat. Este Matat también se repite varias veces, o sea que esta gente tenía un buen registro histórico para decir mi tatarabuelo se llamaba también igual que yo. Hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliaquín, hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boz, hijo de Salmón, hijo de Naasón. Ahora, ustedes ven esta genealogía y dicen, oye, aquí hace falta más gente. Aquí hace falta gente. Aquí no se mencionó a Acaz, aquí no se mencionó a Josías, aquí no se mencionó a Manasés. ¿Qué otros podemos recordar que no fueron mencionados? Porque es que aquí, de los que ya estudiamos en el libro de Reyes y Crónicas, en esos libros, los que más podemos reconocer es a Eliaquín, que está en el versículo 30. O sea, hay variantes tanto en la genealogía de Mateo como en la de Lucas, pero en definitiva, o sea, quizás Lucas lo que hizo fue saltar ciertos nombres que ya eran conocidos y utilizar nombres que quizás eran desconocidos para muchos y que no se habían mencionado por ningún otro lado, y Lucas hizo ese trabajo de investigación, y entonces conocidos como Josías, Joás, Joacás, también Acaz. Imagínate tú que Lucas omite a un rey importante como lo fue Ezequías. Aquí no lo menciona. Aquí no lo menciona. Lo sabemos, porque ya hemos pasado por todo ese estudio, pero no lo menciona. Sino que directamente llega hasta David, que es hijo de Isaí, hijo de Obed. Aquí se mantiene la genealogía completa. Hijo de Boz, hijo de Salmón, hijo de Naasón. También se omiten otros nombres, por supuesto. Para la final llegar a Aminadab, Arán, Asrón, Fares y Judá. Y Judá, pues evidentemente hijo de Jacob, quien era hijo de Isaac, quien era hijo de Abraham, quien era hijo de Taré, hijo de Nacor, hijo de Segud, hijo de Ragaú, hijo de Pelec, hijo de Eber, de donde viene la palabra hebreo. Eber viene de hebreo. Bueno, hebreo viene de Eber. Hijo de Salá, hijo de Cainán, hijo de Arfasac. Aquí ya estamos en Génesis. Qué rápido llegamos a Génesis haciendo una historia genealógica casi completa, porque ya tenemos la evidencia de que hubo nombres que no se mencionaron. Hijo de Sem, de donde viene el nombre de los semitas, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, el hombre más longevo de toda la historia, hijo de Enoc, el que fue traspuesto, hijo de Jarec, hijo de Mahalaleel. A ustedes se les traba también la lengua cuando están leyendo todo este montón de nombres. Y es posible que los estemos mencionando mal, pero bueno. Tenemos así la referencia en castellano. Hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, quien nació después de la muerte de Abel. Y tenemos a Adán y finalmente hijo de Dios. Ahora, claro, tú te pones en el lugar de Lucas investigando todo esto y dices, yo también hubiese omitido muchos nombres. Porque estamos hablando de 4.000 años de historia. 4.000 años de registros de nombres no es fácil. Ahora, hagamos tú y yo un ejercicio familiar. Yo conozco el nombre de mi padre y conozco el nombre de mi abuelo, pero de ahí para adelante no sé más nada de la familia. No sé. ¿Hasta qué generación puedes tú registrar la historia de tu propia familia? Haz el ejercicio en casa. O la historia del registro de tus hijos junto con tu esposa. ¿Sabías tú, y esto es un detalle curioso, que como nosotros nos diferenciamos por los apellidos, todos tenemos 8 apellidos? Los 4 apellidos del abuelo y los cuatro apellidos de los abuelos. Cada abuelo tiene 2 apellidos. Los abuelos paternos, los abuelos maternos, las abuelas paternas, las abuelas maternas. Todos esos apellidos se juntan y tenemos 8 apellidos. Pero qué difícil es rastrear la historia de nuestra familia.
es muy difícil, es muy complicada. Imagínate que Lucas hizo todo este trabajo con el propósito de decir que Jesús fue el prometido desde el principio de la historia. Es el Hijo de Dios, que vendría de la simiente de Adán, que es el que nos hace recordar la promesa más antigua de Dios en favor de la humanidad, que es conocido en la teología como el protoevangelio. Y está aquí, Génesis 3:15. Cuando el hombre y la mujer desobedecen comiendo del fruto del árbol que el Señor prohibió, cuando se violó una norma divina, el ser humano cayó en condenación. ¿Por qué cayó en condenación? Porque hay una pugna, hay una lucha, hay un conflicto entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás, entre Dios y su criatura. Y Satanás iba a exigir que Adán y Eva necesitaban morir para que se cumplieran las exigencias de la ley. Pero el Señor en su misericordia le permite a la humanidad seguir viviendo con la promesa de que el pecado llegaría al final, cuando vendría la simiente de la mujer. Habrá una enemistad entre ti, le dijo Dios a la serpiente, entre ti y la mujer, entre tu simiente, la simiente de Satanás. ¿Y quién es la simiente de Satanás? Todos los que se rebelan al gobierno universal de Dios. No es que Satanás tenga hijos. Hay gente que yo no digo, ¿de dónde sacan informaciones que no existe? Porque hay gente que dice que el pecado original fue una relación sexual entre Satanás y Eva, una cosa descabellada. Pero aquí la simiente de la serpiente es todos aquellos que se rebelan contra el gobierno de Dios. Y habría enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. La simiente de la mujer herirá a la serpiente en la cabeza. Y tú, la serpiente, le herirás a la simiente de la mujer en el calcañar, en el talón. Como queriendo decir, el que va a venir a pagar el precio de la humanidad, lo pagará con su propia vida al ser herido por la serpiente. Pero será una herida que a la final será la misma derrota de Satanás. Porque al morir Cristo y al pagar el precio de la humanidad, siendo Dios, podía volver a la vida y brindarnos la oportunidad a nosotros de también recibir vida eterna, porque con el sacrificio de Cristo se le pone fin al pecado y con su resurrección se nos garantiza vida eterna. Y eso, hermanos, viéndolo así en todo ese proceso histórico, nuestra fe se fortalecerá. A pesar de que hayan cumplido 4000 años de historia, las promesas de Dios se cumplieron. Y esas promesas que fortalecen nuestra fe nos hacen vivir con esperanza, porque así como Dios cumplió en el pasado, también cumplirá ahora y hasta el día en que Cristo venga a buscarnos.